Habíamos dicho que estaría con nosotros en la mañana de hoy el procurador de la Administración, el licenciado Rigoberto González. Gracias por estar aquí en Telemetro Reporta y comenzamos inmediatamente. Antes de entrar en el tema del Pacto de Estado por la Justicia, ¿qué es el Pacto de Estado por la Justicia? ¿Cómo surge el Pacto de Estado por la Justicia? Las malas lenguas dicen que usted ha sido o está entre los nominados o lo están nominando hace rato para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Jerónimo Mejía. ¿Es cierto que usted ha sido nominado? ¿A usted le han hablado del tema desde la Presidencia de la República? Comenzamos con esa pregunta. La respuesta es categórica, no. No me han llamado, no me han propuesto, yo no lo he pedido y si me lo proponen yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Categóricamente. Esa no es mi aspiración, Álvaro. Yo en algún momento sí, casualmente cuando se abrió el compás para estos que están terminando el periodo, Aiden Ortega y Jerónimo Mejía, yo presenté mis papeles. Yo aspiré hace más de 10 años a ser magistrado de la Corte. ¿Gobierno de Martín Torrijos? Sí, en el gobierno de Martín Torrijos. Bueno, designaron a dos grandes juristas, como es Jerónimo Mejía y el doctor Aiden Ortega. Y yo a partir de ahí me propuse otras metas, ¿sí? Yo nunca aspiré tampoco a ser procurador de la administración y el destino me tiene aquí. Mi mayor aspiración, ya lo he dicho en otras ocasiones y espero poder realizarlo antes de que Dios me llame a otra vida, es dedicarme de lleno a la docencia. Esa es mi máxima aspiración. Por lo tanto, la respuesta concreta frente a lo que se han estado comentando, ¿qué es lo que me llama la atención, Álvaro? Hay gente que están hablando como si me conocieran desde que yo estaba chiquito. Bueno, no he crecido mucho tampoco, ¿no? Pero lo que sí es cierto y categórico, no quiero, no aspiro, no pretendo, y que tampoco, aunque me lo ofrezcan, no quiero ser magistrado de la Corte. Y lo digo aquí ante tu medio, de manera tal que tú seas el primero en decirme, oye, mira, este es uno de los que dice una cosa y termina haciendo otra, ¿sí? Yo lo estoy diciendo porque es un compromiso que yo adquiero aquí. Pero ¿no quiere un hombre con la experiencia y la trayectoria de Rigoberto González ser magistrado de la Corte por alguna razón muy particular? Es que no, o sea, cuando yo hago un análisis ahora en este momento, o sea, yo tengo primero que responder a lo que a mí me haría feliz, a lo que a mí me permitiría sentirme realizado como jurista. Y ya yo como jurista, en una forma u otra, aunque tengo metas por delante, ya yo me siento realizado. ¿Por qué? Porque para ser magistrado de la Corte, para que yo sea procurador se necesita cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte. Lo que quiero decir que ya yo, ese nivel ya yo lo superé, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo obviamente optar a ser magistrado, pero no está dentro de mis aspiraciones. Ya yo eso, como dije, yo aspiré en un momento, se consideró que habían otras personas con más mérito y de hecho era así, pero ya en mi caso, 10 años después, mi meta, mi proyección, toda mi experiencia y todos mis estudios acumulados lo tengo fijado hacia otras metas. Ok, aclarado ese punto, sigo acá con el Pacto de Estado por la Justicia. ¿Qué es y cómo surge el Pacto de Estado por la Justicia? Sí, comienzo con el tema de que cómo surge, que es muy importante señalarlo, Álvaro. Hace casi 13 años atrás, cuando surgió el Pacto de Estado por la Justicia, o la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, fue frente a un problema de la crisis, o una de las tantas crisis que vivía en ese momento el sistema de administración de justicia. A raíz de unas declaraciones de un magistrado de la Corte de aquel entonces, donde hizo una serie de señalamientos. Frente a lo que eso causó de cuestionamiento a la opinión pública, y que se pedía inclusive en aquella época al presidente Martín Torrijos que se le solicitara la renuncia a todos los magistrados de la Corte. Para resolver esa crisis se convocó a lo que terminó siendo el Pacto de Estado por la Justicia. Casi 13 años después seguimos con la misma crisis. Peor. Exacto. Entonces pareciera que el problema de la administración de justicia, que también hago una observación, Álvaro, porque no puedo ser irresponsable, se han hecho cambios positivos, se han alcanzado ciertos cambios inclusive a raíz de la propuesta que hizo la Comisión de Estado por la Justicia en aquella época, pero la realidad, la percepción, la sensación que existe es que se hicieron cambios como para que todo siga igual, es decir, seguimos en una misma crisis. Y una vez más, el Pacto de Estado por la Justicia, también lo digo aquí, lo adelanto,
Ayer Magali Castillo me escribe como integrante del Pacto de Estado por la Justicia y me solicita que ¿por qué no convocamos el pacto? Bueno, ya lo convocamos. El próximo miércoles, Dios mediante, nos vamos a estar reuniendo para abordar este tema en específico, porque es cierto, este es un tema que el pacto no puede mantenerse al margen. Tenemos que hacer un estudio, un análisis y una propuesta en concreto. Ok. El presidente de la República dice que no funcionó el Pacto de Estado por la Justicia en la ocasión anterior que ya aprobó y eso no funciona. ¿Eso es así? Con todo el respeto al señor presidente y a sus asesores, eso es falso. Y es falso porque acordémonos que cuando en aquella ocasión que salieron nombrados, designados, la actual magistrada Ángela Russo y el doctor Cecilio Sedaliz, quien hizo la convocatoria en un principio fue el Ejecutivo. Claro. Y nosotros desde el pacto le decíamos, publiquen, hagan pública la lista de los aspirantes. No se hizo a tiempo. Quienes hicieron la selección de los 10 últimos que fueron los que fueron entrevistados por la Comisión de Estado por la Justicia, no fue el Pacto de Estado, fue el Ejecutivo. Y nosotros hicimos y cumplimos con el compromiso que se nos asignó. Y se hicieron las observaciones respectivas. Quien terminó nombrando fue el Consejo de Gabinete y quien terminó ratificando es la Asamblea tal y como lo dice la Constitución. Ahora, Álvaro, ningún sistema es perfecto, pero es importante ahora dar una respuesta frente a esto que ocurrió ya. Cuando el Pacto de Estado por la Justicia rindió en su informe en su momento, hizo una propuesta y le dijo al Ejecutivo de aquella época, que cumplieron, señores del Ejecutivo, frente a la crisis de la forma como seleccionan a los magistrados, aquí hay una propuesta. Y la propuesta, aquí la tengo, consistía en crear una comisión especial de preselección. Y esa comisión estaría integrada por un representante de los decanos de las distintas facultades de Derecho que existen en el país, un representante del Colegio Nacional de Abogados, un representante de la Alianza Ciudadana por Justicia y un representante que saliese entre el órgano judicial y el Ministerio Público, y el Comité Ecuménico como observador. Esa comisión especial de preselección era la que hacía la convocatoria. Esa comisión era la que hacía las evaluaciones. Y si eran 2 las vacantes, se hacía una preselección de no menos de 10 y no más de 15 por cada uno de los cargos, previa evaluación y previo informe que se le rendía al Ejecutivo. En aquella época el debate era si en el orden en el que lo fijaba la comisión ante el Ejecutivo era la que tenía que prevalecer. Bueno, el Ejecutivo finalmente nombró, pero vemos, Álvaro, que era un sistema más transparente, más participativo, en cierta manera mantenía una distancia frente a quien iba a hacer la designación y no era que le cerraba la facultad constitucional, lo que le estaba diciendo, oye, vamos a hacer esto, darle más legitimidad frente a la opinión pública, porque el que está seleccionando y el que está asumiendo el riesgo era esta comisión, ni siquiera era el Pacto de Estado por la Justicia como tal. Por lo tanto, fue un sistema que se puso en práctica en aquella ocasión en los dos momentos que en aquella época el Ejecutivo tenía que designar. Todos sabemos que cuando llegó en el caso del presidente Martinelli, se hizo algo parecido, pero cuando esa comisión mandó la lista, la respuesta fue, me quieren embaucar. Y se nombraron personas que no estaban en la lista. A los que él quiso y punto. Sí, que constitucionalmente eso es lo que procede, pero democráticamente, de acuerdo a la transparencia, fue lo que trajo como resultado los cuestionamientos. Y es lo que sigue ocurriendo hoy día. Nadie le está diciendo al Ejecutivo que no cumpla con la Constitución. Lo que se le está diciendo es que abran el compás frente casualmente al problema que se está viviendo, con un problema de credibilidad. He escuchado a varios voceros de la administración Varela, incluyendo al presidente, decir o insinuar o decir que Russo y Sedalice, ambos magistrados, fueron designados atendiendo la recomendación que hizo el Pacto de Estado por la Justicia. Yo primero voy a señalarlo así, con toda la responsabilidad. Decir esto es como decir que son malos magistrados y que los culpables somos nosotros. Yo no puedo decir que ellos son malos magistrados. Ellos han sido cuestionados por su fallo y sus decisiones, pero ellos como juristas tienen toda una trayectoria. Inclusive el doctor Sedaliz hace poco sustentó su tesis de doctorado, que quiero decir que son personas comprometidas. Otra cosa es que se le cuestione, pero lo importante, yo como integrante del pacto, no es que voy a relegar si hay responsabilidad nuestra, pero vuelvo y digo, ahí está quien hizo la convocatoria
Y quien hizo la selección de esas 10 personas no fue el Pacto de Estado por la Justicia. Quien nos manda y nos dice, oiga, después del análisis de las entrevistas, estos somos los que consideramos reúnen el perfil, entrevístenlo ustedes. Así es, o sea, ¿a quiénes entrevistamos nosotros? Los que nos mandó el Ejecutivo. Y había una lista como de 100. De 100, y en su momento recuerdo que eso también fue un problema de debate y discusión. Nosotros, desde el Pacto de Estado por la Justicia, le decíamos, oiga, publiquen la lista, publiquenlo, porque eso es importante que la gente sepa quiénes son los que están aspirando. Y se comenzó a publicar de a poquito, y el último día la publicaron de manera íntegra, pero la publicaron de manera íntegra cuando ya habían seleccionado los 10, de los cuales se escogieron los 2 actuales magistrados, o los 2 últimos que fueron designados por el actual Ejecutivo. Designaremos magistrados con independencia de criterio y en consulta con representantes de organizaciones de la sociedad civil para garantizar la independencia del sistema de administración de justicia. Fue la promesa en ese plano que hizo el candidato Juan Carlos Varela de llegar al gobierno, y hoy dice que eso no funciona y que no va a consultar porque no hay tiempo. Bueno, yo creo que hay tiempo para consultar. De hecho, la prueba está en lo que estaba ocurriendo. Hubo tiempo suficiente porque se sabía que en diciembre del año pasado terminaba el periodo de estos 2 magistrados y por lo tanto hubo tiempo suficiente para hacer un proceso lo más amplio y lo más transparente posible. A raíz de lo que ocurrió dentro de las reglas de la democracia, porque esa es la nuestra, no es democracia, con todos los cuestionamientos que se puedan hacer, la democracia no es perfecta, todavía hay tiempo. Claro que hay tiempo. Cuando se quieren hacer las cosas bien, se hacen bien. Con esto no quiero decir que el Pacto de Estado por la Justicia está abogando por un criterio que tiene que hacerse porque sí. Lo que se está diciendo, y lo vamos a analizar, porque no puedo hablar en este momento a nombre de los integrantes del pacto hasta que no tomemos esa decisión, pero lo que se está diciendo es que ya hubo una propuesta original que ha funcionado, que se puede mejorar, que permite mayor transparencia y que en última instancia la responsabilidad sí, ahí sí la asumiría el pacto, porque si el pacto o la comisión especial de preselección fuese el que hiciera la preselección, claro, en la convocatoria, entonces todos los ojos, todo el cuestionamiento recaerían sobre esa comisión. Pacto de Estado por la Justicia. Así es. Y ahora la Asamblea, ayer el presidente de la Comisión de Credenciales sugirió para recortar el tiempo en la Comisión de Credenciales, ir directo a las preguntas a los candidatos, luego la votación en credenciales y llevar eso al Pleno y omitir la participación ciudadana. Mire, yo nuevamente con todo el respeto, él desconoce el problema del Pacto de Estado por la Justicia. La Asamblea tiene un representante ante el Pacto de Estado por la Justicia, lo que quiero decir es que la Asamblea está representada allí y esto es un mecanismo transparente, participativo. Obvio, yo que entiendo lo que él está señalando, pero eso acaba de ocurrir, Álvaro. O sea, lo que está proponiendo el presidente de la Comisión de Credenciales es lo que acaba de ocurrir. Lo que la ciudadanía está exigiendo, está reclamando, está cuestionando es el tema de que es un método de selección, el que está previsto en la Constitución, que ya se agotó, ¿sí? No es que sea malo, es que ya se agotó en los resultados. Y vivimos tiempos en los que la ciudadanía quiere sentirse escuchada, que participe, e instancias como el Pacto de Estado por la Justicia es uno de esos escenarios. ¿Qué recomienda usted en función de una nueva Constitución de la República? ¿Hacia dónde debemos ir en este tema de la selección de los magistrados? Bueno, hay que constitucionalizar sistemas que ya se han puesto en prueba en otros países y es algo similar a lo que propuso la Comisión de Estado por la Justicia, que permita una mayor apertura en el mecanismo de selección de quienes van a ocupar un alto cargo en el órgano judicial, como es la Corte Suprema, porque acordémonos que esa es la última instancia en nuestro país y que cuando ellos toman una decisión lo dicen, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Álvaro, en nombre de la República es en nombre de todos nosotros y en una forma u otra nosotros queremos sentirnos que esos fallos representan, están en sintonía con la problemática que está viviendo el país, que está solicitando una administración de justicia no solamente independiente, sino
que tenga una sensibilidad con los problemas de este país y que los fallos no es que busquen un aplauso popular, pero por lo menos no ignoren esas realidades, el problema de la corrupción, el problema de las personas que sienten que presentaron una demanda hoy y pasan 15, 20 años y no se les ha resuelto. O sea, el problema de la selección es uno de esos, pero hay que prestarle atención porque la pregunta es esa, que se dé la opción, que se dé la posibilidad de reformular y plantearon en la Constitución un mecanismo para la selección de los magistrados y los procuradores que sea mucho más, que sea más transparente, más participativo y que permita tener y contar con mayor credibilidad en cuanto a las personas que van a ocupar esos altos cargos. La pregunta va no solo para el procurador, también para el ciudadano panameño, para el docente, para el profesional de derecho, Rigoberto González. ¿Le preocupa a usted todo lo que está pasando en materia de justicia en Panamá en este momento? Tiene que preocuparme. Estoy obligado a prestar atención a lo que está ocurriendo. Como lo dices tú muy bien, no solamente por el cargo que ostento, sino como ciudadano de este país. Este cargo no es eterno. Yo puedo renunciar mañana o dejar de terminar mi periodo y seguiré viviendo aquí. Y yo todos los días escucho en tu programa el problema de la inseguridad que hay, la falta de credibilidad del sistema del cual yo formo parte, y claro que me preocupa, y la preocupación me lleva a mí a tener que hacer aportes, la preocupación me lleva a mí, a través del Pacto de Estado por la Justicia, a escuchar a los demás integrantes. Ahí hay muy meritorio las participaciones de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Colegio Nacional de Abogados, ahora con Dionisio Rodríguez, que son personas que tienen una mira desde la perspectiva de lo que vive el ciudadano y de las respuestas que esperan de las autoridades. Entonces, la respuesta en ese sí que sí me preocupa, por eso voy personalmente a las reuniones del Pacto de Estado por la Justicia, he ido prácticamente a todas las reuniones y ese compromiso lo voy a seguir cumpliendo porque es la forma, la manera de escuchar lo que está ocurriendo, pero también de involucrarme y dar respuestas frente a ese problema. ¿Actuó bien el Pleno de la Corte en no escoger a la nueva Junta Directiva hasta tanto no se escojan a los dos nuevos magistrados? Mi respuesta, con todo el respeto a los magistrados, es que la Corte está constituida y la Corte, en mi opinión, la ley no dice lo contrario, tenía que haber cumplido lo que dice la ley. Se terminaba el periodo de una Junta Directiva y tenían que escoger. No hay una ley que diga que la Corte tiene que estar los titulares, la Corte es la Corte. Y en este momento la Corte está integrada por los que están allí. Bueno, que hay dos que se le ha terminado el periodo, pero constitucional y legalmente siguen siendo magistrados. Ellos siguen actuando. Sí, no hay nada que diga que ellos son menos magistrados que los otros. No hay y nada siguen cobrando. Y siguen cobrando y su voto sigue siendo el voto de un magistrado. Igual. En mi opinión, con todo el respeto, ellos son los que deciden, yo solamente opino, debieron y podían haber escogido la Junta Directiva. Ellos tienen un criterio, tomaron una decisión y eso pues estarán a la espera que lleguen los dos nuevos integrantes para tomar la decisión, pero mi opinión es que podían hacerlo perfectamente. Bueno, de hecho, Álvaro, cuando toman decisiones no tienen que tomar decisiones de manera unánime, ¿sí? Es por mayoría. ¿Hay en este momento una crisis, tanto política como judicial? Es una crisis integral, política, judicial, de la misma sociedad, ¿sí? Porque acordémonos que las autoridades somos reflejos y venimos de esa sociedad. Hay una crisis en nuestra sociedad, hay quienes hablan que hay una crisis de valor. El problema no es que haya crisis, Álvaro. El problema no es que haya, el problema es que no estemos en la capacidad como país, como Estado, como sociedad, como autoridades, de dar respuesta a corto, a mediano y a largo plazo para evitar que nuestra democracia a un tiempo relativamente corto no tenga respuesta dentro de las instituciones y vayamos a situaciones más delicadas. Ya la hemos vivido, yo no estoy hablando aquí en son de alarmismo. Cuando se da el golpe de Estado en 1968 no era porque había una democracia perfecta, nada más hay que leer y estudiar lo que ocurría en aquella época. Lo que quiero decir con esto, Álvaro, es que hay una crisis. El problema no es que haya una crisis, sino que no estemos en la capacidad, y estamos, yo estoy seguro que sí. Yo nada más te pongo el ejemplo como cuando habían panameños que no creían que cuando el canal iba a revertir a manos de panameños no lo íbamos a saber administrar. Ahí está el resultado. Los panameños somos capaces de hacer las cosas bien. Y en este momento hay talentos en Panamá que pueden dar respuesta para que las crisis que existan podamos resolverlas. Señor
Procurador, un planteamiento suyo reciente que generó algún debate fue el tema del matrimonio igualitario. Sí. Sería un pecado no hacerle la consulta. ¿Usted se mantiene en esa posición? ¿El Panamá debe atender la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con este tema, a pesar de haber sido la respuesta o la opinión a una consulta hecha por Costa Rica sobre este tema? Uno. Y segundo, ¿cree usted que la sociedad panameña está preparada para enfrentarse a un tema como este? Yo comienzo dándote una respuesta que está bien estructurada en la opinión que dimos en su momento. Soy consciente, Álvaro, porque yo vivo en este país, yo me he formado en este país, los valores y los principios en los que yo creo son producto de este país. Yo soy consciente que este es un tema extremadamente polémico y lo ha sido en los otros países donde esto se ha debatido y se le ha dado una respuesta. Pero siendo polémico, también tengo que entenderlo desde una óptica de lo que ahí se está debatiendo, Álvaro. A veces a mis hijas no les gusta que yo diga esto, porque dice, papá, ese no es el tema. Yo comienzo diciéndote algo, Álvaro. Yo soy católico y espero morir como católico. Pero siendo católico, yo tengo que entender mi religión también. Yo tengo que entender que el catolicismo surge de un problema de una persona, el Hijo de Dios, que interpretó en su época las concepciones religiosas desde otro criterio. No renunció a su religión, sino la interpretó y pagó con su vida, ¿sí? Cuando hubo la escisión del catolicismo con los protestantes, también hubo un grupo que, siendo católicos, dijeron, oye, las cosas tenemos que verlas desde otra óptica. Y eran concepciones religiosas, Álvaro. Lo que quiero decir es que el hombre a través de la historia ha ido buscando su respeto a la dignidad y el ejercicio de la libertad. El problema del matrimonio igualitario, en la óptica de las normas del Estado panameño, no desde la óptica de la religión, responde al mismo problema. Hay un grupo de personas que tienen una orientación sexual distinta a la nuestra, que lo único que están reclamándole al Estado panameño es, oiga, aquí hay unas normas del Estado panameño que regulan el matrimonio civil. No han dicho el matrimonio desde la óptica de la religión. Y dicen, desde esa óptica yo quiero que me des los mismos derechos que le das el resto a la sociedad. Permíteme también contraer matrimonio. Es lo único que están pidiendo, o sea, darle un trato igualitario. Respeta el derecho que yo tengo. Tú tuviste libertad, yo tuve libertad y decidí casarme con una mujer. Estoy casado con una mujer y ellos dicen, bueno, dame esa misma libertad, yo quiero escoger con quién me voy a casar. Ese es en el entorno de lo que se llama hoy día el Estado laico. Cuando ellos están haciendo esa propuesta, Álvaro, pueda que uno diga, oye, eso choca con tus principios religiosos, pero yo tengo que ser responsable. Ellos no me están pidiendo a mí, Rigoberto, deje de creer en su religión. Iglesias católicas, protestantes, iglesias ortodoxas, porque hay otras iglesias aquí. Oiga, permítame oficiar mi matrimonio de acuerdo a sus principios religiosos. Ellos no nos están pidiendo eso. Lo que nos están pidiendo es que de acuerdo a las leyes le permitan. Y es un tema polémico y lo va a seguir siendo polémico. Y la otra pregunta que me haces con respecto a la sociedad. No, al tema de si es vinculante. Ah, sí. Sí, Álvaro, nosotros como Estado, por ejemplo, cuando hubo el problema de la libertad de expresión aquí, que habían normas en la Constitución que restringían la libertad de expresión, los grupos de los periodistas lucharon contra esas normas y vino la Relatoría por la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, rindió un informe y le dijo al Estado panameño, oiga, ¿sí?, adecúen su legislación a estos estándares. Mira, en aquella ocasión, esa relatoría es del 2003, cuando se reformó la Constitución, nuestra Constitución en el 2004, una de las normas estaba en la Constitución y la eliminaron, que era el artículo 33 de la excepción del juicio previo. Lo que quiero decir es que lo que se está planteando hoy día, frente a esa consulta, que es provocada por Costa Rica, y que además cuando uno estudia, cuando uno analiza eso, la Corte lo dice claramente, la Corte Interamericana, ellos no absuelven consultas con fines académicos, sino previendo lo que puede ocurrir. ¿Por qué yo dije que es vinculante, Álvaro? Con toda la responsabilidad. Porque nosotros no podemos ignorar lo que dice y ha interpretado el máximo tribunal en nuestra región, que es la Corte Interamericana, en materia de derechos humanos, porque eso es una forma de prevenir la responsabilidad internacional del Estado.
Mira lo paradójico de esto, Álvaro. Cuando uno no atiende a estos aspectos, el primer gobierno, o mejor dicho, el Estado panameño cuando fue condenado fue producto del gobierno que fue el resultado del problema de la invasión, las elecciones más amplias que hubo, más participativas. Y lo paradójico fue que el presidente Endara, que fue el que reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte, siendo el gobierno, fue las normas que trajo como resultado violación de derechos humanos y así lo declaró la Corte Interamericana. Y de allá acá nos han condenado 4 veces más. Lo que quiero decir es que hay que prestarle atención a esto. Yo no... Por ahí hubo un amigo con el cual compartí en España, yo espero que él se acuerde de eso, que dio una opinión y me dijo que yo era un desquiciado. ¿Sí? Eso es una descalificación, que a mí eso no me llega, ¿no? Eso no llega a mi corazón, yo estoy por encima de eso. Y no se trata de que uno está desquiciado, yo lo que tengo la sensibilidad es de un problema humano, de una reclamación que están planteando un grupo de personas y yo los veo a ellos como personas, igual que... Aquí me dicen, el próximo paso sería la adopción. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, señor González? Álvaro, es que el tema de las adopciones también tenemos que verlo de la perspectiva, cada caso en su momento, Álvaro. Porque cuando uno ve la adopción y la analiza con el mismo criterio, lo vamos a hacer con el mismo criterio que negamos el matrimonio igualitario. Es decir, partimos de un supuesto que los únicos que pueden criar bien a unos hijos son papá y mamá. Álvaro, y cuando muere una pareja y nada más sobreviven los hermanos de esa pareja y son 2 hombres o 2 mujeres y quieren criar a sus sobrinos, ¿le vamos a decir que ellos no los pueden criar? Porque son 2 hombres, ¿sí? O porque son 2 mujeres. Yo tuve un tiempo viviendo nada más con mi papá, yo no tengo ningún problema de esa naturaleza, pero ese es un enfoque que queremos ver de que o es un hombre o es una mujer, pero nos olvidamos del ser humano, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que y vuelvo y señalo, que tampoco quiero que interpreten que yo estoy aquí dando veredictos consagratorios, yo estoy dando una opinión y como una opinión queda sujeta al debate, al cuestionamiento. Álvaro, cuando nuestro país, cuando nuestra sociedad se planteó reconocerle el voto, el derecho a la mujer, se dijeron casos, situaciones iguales o peores, decían que qué es eso de las mujeres metidas en política, que eso iba en contra de la familia. Bueno, nos hemos dado cuenta que se le reconoció el derecho a la mujer. Hoy día las mujeres son extraordinarias profesionales, muchas veces mejores que nosotros los hombres, y la sociedad no se ha acabado. Lo que hizo fue evolucionar y entender que hay un grupo de personas que querían tener los mismos derechos que teníamos nosotros los hombres. Así que lo que quiero decir es que esto yo lo veo desde esa perspectiva, con todo el respeto, Álvaro, porque yo respeto mi credo religioso, respeto a todas las religiones, porque así como yo pido respeto para mí, yo tengo que también respetar a los demás. Y dentro de ese marco es donde yo ubico este problema, que no se trata como alguien puede pensar que esto es una moda, no, estos son problemas de derecho, porque acordémonos que hubo una época que el problema de la homosexualidad, que no es el tema ahora, estuvo tipificada como delito en nuestro país. Y nosotros como sociedad evolucionamos y dijimos, oye, esto no es un problema de delito, estos son seres humanos. No los trates por su orientación sexual como si fueran unos delincuentes.